Vamos a continuar con el Evangelio de Juan, ¿sí? Ahora sí vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 6, versículo 59. Hoy vamos a cerrar ya este capítulo 6 que ha sido bastante sustancioso. Hemos aprendido muchísimo y todavía nos queda bastante por avanzar. Juan capítulo 6, versículo 59. ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene, hermano? Vamos a leerlo. Dice desde el versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Acordémonos que es de Jesús que se está hablando acá. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y que uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a orar. Con humildad, Señor, le queremos pedir su sabiduría. Le queremos pedir, Padre, que usted nos ayude para poder comprender la palabra suya. Esta palabra, Señor, que nos da vida eterna. Esta palabra, Señor, que usted le ha dado para que el hombre pueda conocerle. Queremos que todo nuestro ser preste mucha atención a lo que usted nos tiene que decir. Queremos pedirle que nos ilumine a través de su Espíritu Santo y nos ayude. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Rogamos su bendición, rogamos, Señor, su dirección. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de esta mañana, hermanos, se llama La palabra y el discípulo. Diga conmigo: la palabra y el discípulo. ¿Qué es un discípulo del Señor? Un seguidor. Esa es la forma más simple que pudiéramos decirlo. Un discípulo es un seguidor, es alguien que camina con Jesús o sigue las enseñanzas de Jesús, ¿no es cierto? Otra pregunta: ¿quiénes están llamados a ser discípulos? ¿Será que puede haber un discípulo de Jesús que no sea cristiano? ¿O será que puede haber un cristiano que no sea discípulo? Porque valgan verdades, hermano, yo he escuchado y el pensamiento en algunas iglesias es que una cosa es ser cristiano y otra cosa muy diferente es ser discípulo. ¿Y será eso cierto, hermano? La respuesta, la verdad, es que no, son la misma cosa. Nadie se puede llamar cristiano si no es un discípulo de Cristo. Y todo discípulo de Cristo necesariamente es cristiano. Si hasta en el mismo libro de Hechos nos dice que a los discípulos en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos. ¿Ok? Primero fueron llamados discípulos. Y a ese grupo de discípulos más tarde se les puso la chapa
Sí, era un sobrenombre, incluso era peyorativo, o sea, era ofensivo, era con ganas de burlarse de ellos. Cristiano significa un pequeño Cristo. Y entonces te veían en la calle y te decían, este es un Cristito, un pequeño Cristo. Como hoy, ¿cómo nos dicen a nosotros los cristianos en el mundo? Cucufatos. En Costa Rica ya alguna vez les he comentado que nos dicen panderetas. ¿No es cierto? Pandereta. ¿Por qué? Porque son los que tocan la pandereta. Está la alabanza, ¿y qué está haciendo el cristiano? Ahí con la pandereta. Bueno, le tengo una pregunta, hermano. Entonces, si un cristiano es un discípulo y un discípulo es un cristiano, ¿somos nosotros discípulos? ¿Quiénes de los que estamos acá somos discípulos? Hoy vamos a estar viendo, hermano, ya a lo largo del discurso que hemos estado estudiando de Jesús, de todas estas semanas, Jesús le ha estado hablando a la multitud, ¿se acuerda? En esa multitud no estaban los que habían comido los panes, los peces el día de la multiplicación, y eran judíos, habían líderes religiosos, y todos ellos, ¿qué hicieron con la palabra de Jesús? Le dijeron, no nos interesa tu palabra, lo desecharon. Pero resulta que no solamente estaba la multitud escuchando a Jesús, había también sus discípulos, en el más amplio sentido de la palabra. Habían discípulos verdaderos, pero también habían discípulos falsos, ahí escuchando a Jesús. Y este texto nos saca evidencia. ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios llega a los que se llaman discípulos? ¿Y qué sucede con los dos grupos? ¿Qué sucede con la palabra de Dios con los discípulos falsos? ¿Y qué sucede cuando la palabra de Dios llega a los discípulos verdaderos? ¿Y cuál es el objetivo de hoy? Pues que nos cataloguemos cada uno de nosotros a conciencia, nuestro corazón, quiénes somos verdaderamente delante de Dios. ¿Somos un verdadero discípulo? ¿Somos un falso discípulo? Vamos a ver qué pasa cuando la palabra llega al corazón incrédulo. Desde el versículo 60. Vea lo que nos dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿al oír qué? Vamos atando cabos. Al oír todo lo que Jesús venía diciendo, todo el sermón de Jesús, que Él es el pan de vida, que las personas que creen es porque el Padre las ha llevado a Jesús, que si no comen su carne, no beben su sangre, no puede tener la persona vida eterna. Las demandas de Jesús, que Él no era un simple rabí, un simple maestro, que ellos no tenían que ver a Jesús como un profeta más, ni siquiera como Moisés. Moisés solamente había traído el maná, y ni siquiera Él lo había traído, Dios lo envió. Pero ese maná, todos los que comieron de ese maná, comieron y murieron. Sino que Jesús nos traía el verdadero pan de vida. El que come de este pan, aquel que participa del sacrificio de Jesús, aquel que pone su fe en Jesús, ese es salvo. Amén. Y eso, como ya hemos hablado anteriormente, eso es el evangelio. El evangelio son buenas noticias. ¿Qué sucede cuando llegan las buenas noticias a uno? ¿Cómo uno se pone? Alegre. Pero vea el versículo 60, ¿cómo se puso la multitud? O mejor dicho, los discípulos. Aquí ya ni siquiera estamos mencionando la multitud. Vea lo que dice, muchos de sus discípulos, ya no eran la multitud, los que decían seguir a Jesús, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Les agradó a los discípulos, a este grupo de discípulos, la palabra de Jesús? Ellos dijeron, esta palabra es dura. Escleros en griego, de donde viene el término esclerosis. ¿Ok? Escleros significa endurecer, endurecimiento. Y lo que se estaban quejando los discípulos es que la palabra de Jesús era muy desagradable, muy resonante. ¿Cómo es eso que tenemos que comer su carne? ¿Cómo es eso que tenemos que beber su sangre? Ya lo habíamos visto que para un judío eso era tremendamente
horrible, más allá del canibalismo que ellos pensaban que tenían. Recordemos que ellos no estaban pensando espiritualmente. Pero aparte de eso, no les gustaba escuchar o pensar que tenían que ver a Jesús como superior a Moisés, como el Mesías, como el Santo Dios que ha venido a la tierra. Ellos se conformaban con ver a Jesús como el maestro o verlo como aquel líder terrenal. Ellos querían un Mesías conforme a sus pensamientos, a sus expectativas. Pero cuando Jesús les muestra quién es Él en realidad, lo que obtuvo de esta multitud fue, de los discípulos, fue rechazo. Esta palabra no nos gusta, no la queremos. ¿Sabe por qué? Porque las palabras de Jesús exigían de esos discípulos un compromiso, pero no cualquier tipo de compromiso, un compromiso completo. Ellos querían ser discípulos de medio tiempo, por decirlo así. Ellos querían un compromiso parcial con el Señor, que el Señor los liberara de Roma, que el Señor les diera pan, que el Señor les diera saciarles sus necesidades materiales, pero rendirle su vida al Señor, eso sí no. Ahí no estaban dispuestos a llegar. Y esto, hermano, nos muestra que a pesar de que hay seguidores de Cristo, a pesar de que habemos personas que venimos a la iglesia, que tenemos una Biblia, que decimos seguir a Cristo, no todos los que seguimos a Cristo lo hacemos de una manera correcta. Muchas veces, hermano, estamos limitados o no queremos tener un compromiso total con el Señor. Cuando Él nos exige algo que nos toca o que no queremos soltar, nos ponemos a quejarnos de la palabra del Señor. No, el pastor está inventando, esos son puros cuentos. Eso de que matrimonio antes de sexualidad, eso es para el antaño, eso es para tiempo atrás. Eso de que yo tengo que consagrar mi vida a Dios, no, el Señor conoce mi corazón. Y ponemos 1001 excusas. Hermano, no queremos ni soltar la música del mundo que escuchamos hasta ahorita. No queremos abandonar aquellos programas de televisión que sabemos que en lugar de fomentar en nosotros cosas espirituales, lo que nos hacen es jalarnos a cosas carnales. Pero cuando se predica de eso, no, esa palabra no me gusta. Pero si Jesús les hubiera venido trayendo pan, o si desde el púlpito se les viene prometiendo cielo y tierra a cambio de nada, ahí sí es cierto que qué palabra más deliciosa. Hermano, no. Estos discípulos estaban con una actitud contraria. Ellos estaban rechazando la palabra. Vea lo contradictorio. Se supone que si son discípulos es porque han aceptado a Jesús como maestro, ¿sí o no? Discípulo significa alumno. Pero lo que este maestro les estaba enseñando, pues no lo quiero. ¿Cuántos hemos llamado a Jesús nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos llamado a Jesús y le hemos dicho, Señor, yo te voy a seguir a ti? Pues entonces no se supone que no importa lo que Él nos diga. Si lo hemos llamado a Él nuestro maestro, es porque le vamos a obedecer. ¿Sabe? El corazón comienza a endurecerse cuando no hay fe. Jesús nos dice en el versículo 61, Jesús sabía dentro de sí mismo qué estaba sucediendo. Antes los que estaban murmurando era la multitud, el mundo, por decirlo así. Pero ahora los que estaban murmurando de Jesús eran sus propios discípulos. Y sin que nadie le trajera el chisme, no fue que Pedro le dijo, oye, maestro, fíjate que por ahí están chismeando de ti. No, Jesús no necesitó que nadie le llevara, nadie lo pusiera al tanto. Él sabía lo que estaba ocurriendo.
Él sabía perfectamente, y esta es una muestra más, hermano, de que el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón. Ahí donde tú estás sentado y donde yo estoy aquí parado con caritas de buenos que estamos todos, el Señor conoce lo que hay aquí adentro. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y dice que Él sabía que los discípulos murmuraban. Y entonces les pregunta y les dice, ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? ¿Sabe lo que significa esa palabra ofender? En griego es la palabra escandalizo, de donde viene la palabra escándalo. Eso les escandaliza a ustedes, pero lo curioso es que en griego esta palabra escandalizo era el sebo. ¿Sabe lo que es el sebo? No, ese sebo con S, la grasa. Yo estoy hablando de sebo con C. El sebo en una trampa es lo que tú pones para atraer a la trampa. Por ejemplo, la famosa ratonera que vemos en las películas. ¿Cuál es el sebo que se le pone al ratón? El queso, ya. Ese es el sebo. Esta palabra escandalizo era para describir a ese sebo que estaba puesto ahí para una trampa. ¿Ok? Entonces, figurativamente, porque obviamente Jesús no estaba hablando de manera literal, cuando Jesús está diciendo, esto es para ustedes como una trampa, era como decir, esto ustedes piensan que es para que ustedes caigan en pecado. ¿Ustedes piensan que el objetivo mío es acercarlos al pecado? Hermano, todo lo contrario. Todo lo que Jesús quería era más bien todo lo contrario. No era acercarnos al pecado. Es más, no hay forma de alejarnos del pecado si no es a través de Jesús. Y entonces Jesús sigue diciendo, pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Esa es una pregunta bastante interesante que hace Jesús. Muchos estudiosos todavía es una pregunta no muy fácil de entender. Y creo que la mejor forma que nosotros la pudiéramos ver es la siguiente. ¿Qué estaba rechazando hasta ahorita la multitud o los discípulos? ¿De qué se quejaron? De la palabra. Jesús, no nos gusta tu palabra. Jesús dice, ¿y qué si me vieran subir a donde estaba con el Padre? Para que Jesús subiera, primero tenía que resucitar, y para que Jesús resucitara, antes tenía que morir. Las tres cosas están siempre unidas: muerte, resurrección y ascensión. ¿Ok? Esas tres cosas son la obra de Jesús, ¿sí o no? La pregunta que le tiene Jesús a hacer a este tipo de discípulos es, si rechazas mis palabras, ¿qué va a hacer cuando veas mi obra? ¿Puede alguien aceptar la obra de salvación de Jesús y rechazar las palabras de Jesús? La respuesta, hermano, es no. Estos judíos, estos discípulos, no iban a poder tener parte en la muerte y resurrección de Jesús, en la gloria futura. Ellos no podían pretender aceptar la obra de Jesús si estaban rechazando la palabra de Jesús. Y aquí es donde, hermano, vamos a poner las barbas en remojo, y creo que para mí es el más fácil de todos de la iglesia. Vamos a ponernos a pensar, ¿qué sucede conmigo? ¿Dónde está la palabra de Dios en mí? ¿Qué hago yo con la palabra de Jesús? Mi casa de oración, por ejemplo. Mi tiempo de devocional en las mañanas. Mi tiempo de oración. Mi tiempo de comunión. ¿Hay cosas más importantes que esas? Lo curioso es que nosotros, hermano, queremos la obra de Jesús. ¿Quién de acá se quiere ir al infierno? Pregunta necia. ¿Cuántos quieren que Jesús los salve?
tonto el que dijera que no. Pero la pregunta es, ¿queremos la obra de Jesús, pero queremos despreciar la palabra de Jesús? Así no funciona el asunto. Para el que ama la palabra, ama la obra. Para el que ama la obra, ama la palabra. Pero el que rechaza una de las dos, automáticamente rechazará la otra. Por eso es que, hermano, a mí me preocupa a este año pasado, cerrando este año pasado, que hemos hecho las estadísticas de la iglesia y ya se los he compartido, donde un gran número de la iglesia, más del 50%, no está estudiando absolutamente nada. Y el 50% que sí está estudiando incluye los niños. El 100% de los niños está estudiando en la escuelita dominical. Pero muchos de ustedes, los adultos, no hacen otra cosa que recibir palabra el domingo y el domingo punto. Yo, hermano, ruego por la misericordia de Dios que por lo menos estemos leyendo la palabra, no cuando me acuerdo, todos los días. Pero creo que caeríamos como el eunuco. ¿Cómo puedo entender si no hay nadie que me lo explique? Es cierto, tenemos la responsabilidad de leer y estudiar personalmente, pero también Dios nos ha hecho con la necesidad de que haya otros que nos expliquen. Y el problema es que si yo simplemente quiero tener un estudio personal y sin juntarme con nadie en la iglesia para estudiar, pues, hermano, voy a terminar mal interpretando la Biblia. La Biblia está hecha para estudiarla en comunidad. Amén. Esta multitud estaba rechazando entonces la palabra. ¿Y qué dice Jesús sobre la palabra? Vea lo que dice el versículo 63. ¿Dónde estaba el problema de esta multitud? Jesús dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta gente estaba diciendo lo que nos habla Jesús no nos gusta. Y quizás fue porque los términos que usó Jesús eran muy fuertes. Comer la carne, y tras de eso no se nota, pero en griego Jesús utilizó dos tipos de forma del verbo comer. Y uno era incluso comer como con más insistencia, como poniéndole más énfasis. Y eso de repente a este grupo de discípulos les sonó horrible. Y se estaban quejando. Se estaban quejando de la forma con que les llegó el mensaje. Por decirlo así, se estaban quejando de la carne del mensaje, de lo externo, de la forma como Jesús me está hablando. Hermanos, hay discípulos de Jesús que están hechos de cáscara de huevo, que no se les puede decir nada porque se rompen, que quieren que todo se los diga. A ver, papito, tú tienes que. Y en el momento en que se les habla fuerte, el pastor no me quiere, falta de amor ahí en esa iglesia, y comienzan a quejarse. Jesús dice, la carne para nada aprovecha. O sea, no es lo externo a final de cuentas. No es si te lo dicen bonito o te lo dicen fuerte. Es el espíritu, es lo interno del mensaje, lo que tienes que prestar atención. Lo que Jesús les estaba diciendo es, no presten tanta atención a cómo se los dije. Presten atención a lo que les estoy diciendo. Si no es a través de mí, ustedes no tienen vida eterna. Por eso Jesús dice, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Pregunto, a veces nos llegan mensajes de Dios bien fuertes, ¿no es cierto? Y hasta que nos retumban los oídos. Le digo una cosa, si usted constantemente, gracias a Dios, está escuchando mensajes que le retumban los oídos, pues dele gracias a Dios. Porque una de las características de los últimos tiempos es que los pseudomensajes que vienen de Dios, más bien va a ser como que a la gente le están rascando el oído. Le van a decir a la gente lo que quieren escuchar, lo que quieren saber, o les van a prometer cosas.
pero nada de lo que está en la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, juntamente con la palabra fuerte, siempre nos viene el consuelo. ¿Se ha dado cuenta? Dios no nos habla fuerte porque nos odia. Dios nos habla fuerte porque nos ama. Y luego de la exhortación viene la invitación para la restauración. Entonces, hermano, no seamos cristianos de cáscara de huevo, por el amor de Dios. No seamos de esos cristianos que no se les puede decir nada. Que me voy de la iglesia. Ahora yo estaba pensando, Jesús no los detuvo a estos. No vamos a detener a alguien que se quiere ir de la iglesia porque el mensaje es muy fuerte. Porque lo que tú no tienes que estar escuchando es la forma del mensaje. Es el espíritu del mensaje. Lo que se te está diciendo. Cómo ir y cómo es Dios y cómo seguir a Dios. Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Diga conmigo, son espíritu y son vida. ¿Qué dan las palabras de Jesús? Vida. ¿Sabe por qué las palabras de Jesús dan vida a pesar de que puedan ser fuertes? Porque las palabras de Jesús nos conducen a humillarnos delante de Él. Hermano, nosotros acá en la iglesia no es que tengamos una idolatría a la Biblia. No, sino que entendemos que la Biblia son las palabras de Jesús y porque amamos a Jesús, amamos su palabra. Amamos al Señor y amamos lo que Él nos ha dicho. Porque, hermano, ¿cómo vamos a conocer al Señor si no es a través de la Biblia? ¿Qué vamos a usar? ¿El libro del Mormón? ¿Qué vamos a usar? ¿Las tradiciones? Todo lo que nosotros tenemos, lo que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos en medio de estas tinieblas conocerle, se llama Biblia. Y por eso la amamos. Busque por un momento, deja ahí marcado, vamos a Hechos 11:14. Pedro está narrando lo que sucedió con Cornelio. ¿Se acuerda de Cornelio? Él era un gentil, el primer gentil que nos narra el libro de los Hechos, que conoció al Señor. Hechos 11:14. Y esas son las palabras de Cornelio, lo que el ángel le dijo sobre lo que él tenía que hacer. El ángel le dijo que trajera a Pedro, porque Pedro tenía algo que hacer con él. Y vea el versículo 14, dice, y él te hablará palabras. ¿Cuáles serán esas palabras que le iba a hablar Pedro a Cornelio? ¿Su testimonio personal? ¿Sus opiniones de Pedro? ¿Cuáles eran las palabras que Pedro iba a hablar? Las palabras de Jesús. El Evangelio. Dice, Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Lo que estábamos hablando al principio, ¿no es cierto? Para que tú seas salvo, tú y tu casa, ¿qué tiene que haber? Palabra de Jesús. Palabra de Jesús, hermano, no es una fórmula muy sofisticada, ¿no? No es algo así como muy extraño, muy difícil de entender. Está sencillo. Las palabras de Jesús son vida. Nos traen vida. Amén. Regresemos a Juan, versículo 64. Jesús les está diciendo, el problema no es mi palabra. La palabra que yo les doy no es que quizás cause vida, es que es la única forma que el hombre tenga vida. El problema no era el mensajero, el problema era el receptor. Vea lo que dice el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Es posible estar expuesto a la palabra del Señor y no creer? La respuesta es un rotundo sí.
Claro que sí. ¿Hay hombres que dicen seguir a Jesús y no creen en Jesús? La respuesta es sí. A Jesús no lo engañan y ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué hay? Hay. ¿Dónde estaba el problema? El problema no era que la palabra de Jesús era incapaz. Hay gente que dice, no, yo ya no estudio la Biblia porque la he estudiado durante mucho tiempo y no me ha cambiado. Yo ya no voy a la iglesia porque fui tanto tiempo y nunca hizo nada por mí, nunca me cambió el corazón. Hermano, el problema no está en la palabra de Jesús. El problema está en la incredulidad del corazón de cada uno de los que escuchan. Spurgeon dijo, no, fue Calvino el que dijo una vez, el endurecimiento no estaba en el mensaje, lo duro no era el mensaje, lo duro era el corazón. Hermano, qué lamentable que estos falsos discípulos tengan la palabra y hay un rechazo hacia ella. Es contradictorio porque es todo lo contrario que debería ser un discípulo. Un discípulo, si está siguiendo al maestro, es porque cada palabra las atesora en su corazón. Si por algo lo está siguiendo como maestro. Pero estos, palabra que venía, palabra que rechazaban. ¿Cómo está nuestro corazón? Sigue diciendo el versículo 64. Porque Jesús sabía desde el principio, a este nadie lo engaña. Ni lo engañaron en ese tiempo, ni lo engañamos hoy. Aquí entre nosotros, hermanos, nos hacemos los tontos. Pero a Jesús, dice, desde el principio, sabía quiénes eran los que no creían. Él perfectamente lo sabía. ¿Y quién le había de entregar? Y dijo, por eso, versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Vean, aquí está el meollo del asunto. Los discípulos, por llamarse discípulos, están confiados en que Dios está obrando en ellos. ¿Sí o no? Si nos llamamos cristianos, entonces entendemos que en alguna forma el Señor está obrando en nosotros, ¿sí o no? Lo que Jesús nos está diciendo aquí es, no te engañes. Si tú no estás llegando hacia Cristo, no es porque tienes una relación con el Padre. Porque la única forma que alguien vaya hacia Cristo es porque el Padre lo está llevando hacia Cristo. Hermanos, hay cristianos que dicen tener una relación con Dios, que cuando se predica sobre estas cosas están bien tranquilos, con la cabeza así bien en alto, escuchando y diciendo, sí, yo creo, sí, yo soy el mero y yo puedo y yo... Pero el asunto es que si no estás yendo hacia Cristo, pues entonces no estás para nada relacionado con el Padre Celestial. Y en lugar de estarte mintiendo y llamándote cristiano, lo que querías estar es postrándote delante del Señor y suplicando su perdón por la hipocresía del corazón nuestro. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. En lugar de jactarnos de cristianos, si no estamos siguiendo de verdad al Señor, tendríamos que estarnos más bien humillando, porque relacionados con el Padre, ciertamente estos no están. Porque si estuvieran relacionados con el Padre los estaría llevando hacia el Hijo, hacia la palabra del Hijo. Y vea lo que dice el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué hicieron estos falsos discípulos?
Jesús les había dicho en el sermón que los que trae el Padre vienen a Él. Para demostración que esta gente era falsa, en lugar de venir a Él, se devolvieron. La fe superficial, la fe que no está fundada de verdad en Jesús, escuche con atención, es una fe temporal. Es una fe que tarde o temprano se agota. Porque no es una fe sustentada por Dios. La fe que sigue a Jesús es una fe que el Padre nos da. Y como Él nos la da, nosotros sí perseveramos en Él. Lo hemos estado hablando las semanas anteriores. ¿Qué hace el cristiano? Persevera en Cristo. Eso, hermano, es lógico. ¿Por qué? Porque es el Padre quien lo está sustentando. Pero como estos hombres no estaban siendo sustentados por el Padre, se les acabó la fuerza que ellos mismos tenían. Pudieron seguir a Jesús, no sé si habrá sido 1 año, 2 años. Pero lo cierto es que tarde o temprano se les acabó la fuerza. Y es sobre todo cuando las exigencias aumentan. Cuando lo que Dios demanda de nosotros crece. Cuando Dios nos dice que para seguirlo es necesario negarnos a nosotros mismos, que el que no ama más a Dios de lo que ama a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, a sus tíos, aún su propia vida, no puede ser un discípulo suyo. Ahí es cuando llega esa exigencia, cuando los que son falsos cristianos dicen: un gusto haberte conocido, Señor. Yo estuve dispuesto a seguirte hasta acá, pero darte más de lo que ya te he dado, no estoy dispuesto a hacerlo. Estos nunca siguieron a Jesús. La palabra nunca llegó a sus corazones. Y abandonaron al Cristo. Abandonaron al pan de vida. Nunca comieron del pan. Lo degustaron, diría el libro de los Hebreos. Como que lo quisieron saborear por un momento, pero nunca lo hicieron parte de su ser. Nunca les llegó al estómago, por decirlo así. Nunca fue digerido y esa vida fue puesta en todo su ser. Estos hombres volvieron atrás. Jesús dice: el que pone las manos en el arado. Complete conmigo. Y vuelve a ver hacia atrás, no es digno de mí. Y aquí quiero hacer varias cosas. ¿Cuántos se le fueron a Jesús? Muchos. Y eso en griego incluso pudiera sonar como la mayoría. Es más, no sería raro que de la multitud, no sé cuántos serían, pero ciertamente eran muchos. Y de todos ellos, los únicos que quedaron, de repente lo fueron los 12. ¿Qué hizo Jesús? No, espérate, regresa. Voy a bajarle un poquito, voy a exigirte menos para que te sientas a gusto. ¿Salió Jesús corriendo tras ellos? Al contrario, le dijo a los 12 apóstoles: ¿ustedes se quieren ir también? ¿Por qué? Porque Jesús no compromete su verdad. Porque Jesús no compromete su palabra. La palabra de Jesús no está hecha para que te guste a ti o me guste a mí. La palabra de Jesús está hecha para obedecerla. ¿Te guste o no te guste? Hermanos, Dios no le va a bajar. Algunos se ponen a pensar y dicen: ¿pero Dios va a mandar a millones y millones y millones al infierno? No, yo creo, dice alguno, que Dios va a tener misericordia. Va a ver que es tanta gente que a la gran mayoría entonces va a decidir salvarlos y los va a traer. La respuesta es no. Si Dios hiciera eso, significa que su palabra no era tan verdadera. La verdad no cambia. La verdad es absoluta. Las palabras de Jesús son las mismas ayer,
hoy y siempre. Cielo y tierra pasará. Sus palabras no pasarán. Dice que esta multitud de discípulos, de pseudo discípulos, pseudo significa falso, esta multitud de falsos discípulos, ¿qué hicieron? Esa palabra volver atrás no solamente significa que lo dejaron físicamente, sino que también lo dejaron en su forma de pensar. Abandonaron todo tipo de enseñanza de Jesús. Ellos se fueron atrás, pero no para seguir viviendo cristianamente, por decirlo así, su vida. No, rechazar a Jesús es rechazarlo todo a final de cuentas. Y ellos continuaron haciendo su vida como si nunca hubieran escuchado de Jesús. Como si nunca hubieran sabido, nunca hubieran conocido. Simplemente es como si estuviera en tu computadora y le diste borrar a toda esa escena, a todos esos capítulos que viviste con Jesús. Simplemente los marcaste todo y le diste borrar. Aquí nunca existió. Aquí nunca fue. ¿Quién es Jesús? No lo sé. Nunca lo conocí. A ese grado llegó la multitud. Ya no quería andar con él. Qué pena, hermano. Qué pena que estos discípulos hayan tenido una forma de pensar tan pequeña. Que ellos hayan pensado que seguir a Jesús era simplemente seguirlo en lo que les gustaba. Que seguir a Jesús mientras multiplicara panes y peces, pues yo estoy en primera fila. Pero cuando exige dar nuestra vida entera, pues no estoy dispuesto. Qué pena que estos discípulos pensaron que seguir a Jesús eran meros actos externos. Ir a la iglesia. Tengo mi Biblia bajo el brazo y camino así. Hermano, yo he visto verdad, gente envolviendo hasta en papel periódico la Biblia para que la gente en la calle no vea que lleva una Biblia. Qué manera de avergonzarnos del Evangelio. Qué manera de avergonzarnos del Señor. Pero tenemos un discipulado mecánico. No, yo ya estoy llevando vida no en Cristo 1, 2, ya voy por el 3, yo ya soy un discípulo. Eso no te hace a ti discípulo. Discípulo no es el que meramente está caminando tras de Jesús. Discípulo es el que le ha rendido su corazón al Señor. Tú, si quieres, hermano, puedes graduarte, puedes sacar un doctorado en teología, doctor en divinidades, no sé cuánto quieras tener, que puede ser más incrédulo que esta misma multitud. Qué pena, hermano, que la palabra de Dios que no haya llegado a lo profundo de los corazones de estos hombres, que hayan podido escuchar, pero por preferir la carne al espíritu, hayan rechazado lo que el Señor les tenía que dar. Qué pena, hermano. Y qué pena que ese sea usted o sea yo. Qué pena que sea que hemos invertido 45 minutos hasta ahorita escuchando la palabra y estamos tan huecos como cuando llegamos acá. Qué pena que nuestro corazón esté más duro ahorita que a las 9 de la mañana cuando estamos dirigiéndonos hacia la iglesia. Qué pena que un día hayas dedicado tanto tiempo para seguir al Señor, para un día decirle: Señor, me has pedido más de lo que estoy dispuesto a darte, chao, y lo abandonas. Hermano, la palabra no se puede quedar ahí nomás. La palabra de Jesús no se puede quedar en nuestros oídos. Tiene que llegar a nuestro corazón. Tiene que bajar a nuestro ser. Tenemos que, hermano,
arrepentirnos de toda esa dureza que estamos llevando, de toda esa religiosidad que estamos llevando. Y verdaderamente pedirle perdón al Señor. Porque no es por llamarnos cristianos, no es por llamarnos discípulos, no es porque estés en la iglesia. Es porque Cristo está en ti. Es porque la palabra de Él mora en tu corazón. Es porque constantemente durante el día estás pensando, ¿qué hago? ¿Cómo agrado al Señor en medio de esto? Eso es ser cristiano. Es pelear contra el pecado todos los días. Es buscar conocer más al Señor. Hacerlo en comunidad. Eso es un discípulo del Señor. Pero los que quieran endurecer su corazón, hermano, lastimosamente, un día se van a retirar. No lo queremos como pastores, créame. Pero un día los que permanezcan duros, un día se van a retirar de este lugar. Y no porque este lugar sea algo. Estoy hablando, se van a retirar de Cristo. Para regresar y hacer sus vidas como las hacían antes y ya no andaban con Jesús.